En una noche cualquiera en Culiacán, una escena inesperada paralizó a la comunidad. Sobre una banqueta yacía el cuerpo de un hombre cuya identidad rápidamente encendió titulares y redes sociales. No era un desconocido. Se trataba del hermano del compa Camarón, recto y violento contra alguien tan cercano a una figura pública. ¿Acaso la notoriedad del influencer había puesto a su familia en el centro de un peligro que nunca buscaron? Más allá del morbo que suele acompañar estas historias, este caso refleja una realidad mucho más profunda, la del vínculo constante entre las redes sociales, la fama y los riesgos en una región donde la violencia no distingue nombres ni contextos. ¿Qué llevó a este hombre a convertirse en blanco de un crimen tan calculado? La historia apenas comienza, y las respuestas, aunque escasas, arrojan luz sobre el precio que algunos pagan por vivir bajo el escrutinio público. El compa Camarón no llegó a la fama de manera convencional. En una región como Sinaloa, marcada por las tensiones entre la vida cotidiana y los constantes ecos de la violencia, su estilo auténtico y cercano lo hizo destacar. Desde sus primeros videos, este influencer construyó una conexión especial con su audiencia, quienes encontraron en él a alguien que narraba la realidad de su entorno sin filtros, pero con un toque de humor y carisma. Su contenido no se centraba en grandes producciones ni en temas aspiracionales. Por el contrario, su atractivo residía en lo sencillo. A través de historias cotidianas, anécdotas familiares y bromas locales, el compa Camarón supo captar lo que muchos en Sinaloa vivían y sentían. Esto lo convirtió en una especie de representante digital de su comunidad, alguien que mostraba que, a pesar de los retos, la vida podía seguir con risas y momentos significativos. Pero detrás del éxito en redes sociales había una vida más compleja. Aunque sus seguidores lo conocían por su personalidad alegre, quienes estaban más cerca de él sabían que su camino no había sido fácil. Crecer en un entorno donde las líneas entre la tranquilidad y el peligro son tan frágiles significó enfrentarse a situaciones que no siempre compartió con su audiencia. Sin embargo, esos desafíos no le impidieron construir una marca personal sólida, cimentada en su capacidad para conectar con las personas. Entre quienes lo rodeaban estaba su hermano menor, una figura menos visible pero igualmente importante en su vida. Aunque no aparecía frecuentemente en sus videos, se sabía que era parte integral de su círculo íntimo. Para muchos, el compa Camarón representaba no solo un rostro divertido, sino también a alguien que valoraba profundamente los lazos familiares. Esto hacía aún más impactante el giro que tomarían los acontecimientos. El hermano del compa Camarón llevaba una vida lejos de los reflectores, pero esa aparente anonimidad no lo protegió del peligro que acechaba. La tragedia que se desencadenó no solo expuso la vulnerabilidad que acompaña a las figuras públicas, sino también el costo que quienes están cerca de ellas pueden pagar. A medida que el compa Camarón ganaba popularidad, también crecía su exposición, y con ello, los riesgos. Aunque su contenido buscaba mantener un tono ligero, su notoriedad lo vinculaba inevitablemente a un entorno donde las relaciones, incluso las más indirectas, pueden convertirse en factores determinantes de seguridad o peligro. El hermano del influencer, aunque menos visible, estaba unido a él no solo por la sangre, sino también por el peso de compartir un apellido que ahora era conocido. Para los seguidores, esta relación quizás era un dato más, pero para quienes operan en las sombras, significaba una conexión que podía explotarse. El compa Camarón nunca imaginó que su plataforma, construida con esfuerzo y autenticidad, podría convertirse en un canal para atraer una tragedia personal. Su historia, lejos de ser solo un relato sobre éxito digital, refleja la complejidad de vivir en un lugar donde la fama puede ser tanto un escudo como una espada de doble filo. La vida pública, aunque llena de oportunidades, también trae consigo desafíos que pocos están preparados para enfrentar, y esta vez, el precio lo pagó quien nunca estuvo bajo el foco de las cámaras. El 10 de diciembre, una calle de Culiacán que solía ser tranquila, amaneció con un escenario que pocos podrían olvidar. Allí, sobre la banqueta, yacía el cuerpo de un hombre. No había duda de que el ataque había sido directo. Los testigos relataron cómo hombres armados llegaron sin titubeos, ejecutaron su plan y se marcharon rápidamente, dejando un silencio que solo rompían los murmullos de los vecinos que salían a observar. La víctima no era una persona común. Al confirmar su identidad, la noticia se expandió como pólvora. Era el hermano del compa Camarón,
una de las figuras más conocidas en redes sociales de la región. La conexión inmediata entre el influencer y el asesinato despertó una mezcla de consternación y curiosidad. ¿Quién había querido acabar con la vida de un hombre que, aparentemente, no tenía un perfil público que lo pusiera en peligro? El ataque no parecía un acto aleatorio. Las primeras investigaciones indicaban que todo había sido planificado con precisión. Testigos aseguraron que los agresores no dudaron ni un segundo antes de disparar. En lugares como Culiacán, los crímenes violentos suelen estar rodeados de rumores e hipótesis, y este caso no fue la excepción. Algunos se preguntaban si el ataque estaba relacionado con el entorno mediático del compa Camarón, mientras que otros pensaban que el motivo podría ser ajeno a la fama del influencer. El lugar donde ocurrió el asesinato también generó especulaciones. Aunque no era una zona considerada de alto riesgo, la elección del lugar indicaba una intención clara de enviar un mensaje. Los disparos, la rapidez del acto y la huida organizada de los responsables reflejaban el nivel de cálculo que hay detrás de este tipo de actos en un contexto como el de Sinaloa. Conforme avanzaban las horas, el caso tomó mayor notoriedad. Las redes sociales, que en otras ocasiones habían sido una plataforma para las bromas y ocurrencias del compa Camarón, se llenaron de mensajes de apoyo, condolencias y preguntas sin respuesta. Pero también aparecieron teorías no oficiales, muchas de ellas alimentadas por la curiosidad y la falta de información. En un lugar donde la violencia es una realidad cotidiana, cada crimen despierta preguntas que pocas veces tienen respuestas claras. Las autoridades locales comenzaron con las investigaciones, pero como en muchos otros casos similares, la comunidad sabía que la resolución no sería inmediata. En Culiacán, los crímenes violentos, especialmente los de esta naturaleza, rara vez se esclarecen rápidamente. Esto deja a las familias con una doble carga: el dolor de la pérdida y la incertidumbre de no saber qué motivó el ataque ni quiénes fueron los responsables. El asesinato no solo impactó a la familia del compa Camarón, sino que también resonó profundamente en la comunidad. El hecho de que una figura tan cercana a alguien conocido en redes sociales se convirtiera en blanco de un ataque así generó un aire de vulnerabilidad colectiva. Las personas comenzaron a preguntarse si la fama, incluso cuando no está acompañada de controversias, podía ser un factor de riesgo en una región donde la exposición puede atraer las miradas equivocadas. Aunque el hermano del compa Camarón no era una figura pública, su conexión familiar lo vinculaba inevitablemente al mundo de las redes sociales, y quizás a los riesgos asociados con ellas. Esta tragedia puso de relieve la delgada línea entre la vida pública y la privada, especialmente en contextos donde los conflictos suelen desarrollarse en las sombras, pero con consecuencias muy visibles. Los días posteriores al crimen estuvieron marcados por un sentimiento de incertidumbre y miedo. La familia, en medio del duelo, debía enfrentar el escrutinio público. Mientras tanto, la comunidad de seguidores del compa Camarón esperaba respuestas que, hasta ahora, siguen siendo esquivas. El asesinato del hermano del influencer no fue solo un evento aislado. Se convirtió en un reflejo de los desafíos que enfrentan quienes viven en un entorno donde la violencia parece estar siempre al acecho. La muerte del hermano del compa Camarón dejó una huella imborrable en su familia. Para el influencer, la tragedia marcó un antes y un después en su vida pública. Lo que antes era una plataforma para compartir momentos ligeros, ahora se convirtió en un lugar donde el dolor y la pérdida eran imposibles de ocultar. El impacto no se limitó al círculo cercano de la familia. La comunidad también sintió las implicaciones de este asesinato. Para muchos, este caso no solo simbolizaba el dolor personal de una familia, sino también la inseguridad constante que define la vida en Culiacán. La vulnerabilidad ya no era una cuestión de anonimato o visibilidad. Era una amenaza que podía alcanzar a cualquiera, incluso a quienes nunca buscaron el protagonismo. En un contexto donde las redes sociales son una ventana a la vida de las personas, el asesinato del hermano del compa Camarón también planteó interrogantes sobre la relación entre fama y seguridad. ¿Puede la notoriedad en redes sociales proteger a alguien en un entorno violento? ¿O simplemente amplifica los riesgos? La comunidad ahora enfrenta el desafío de reflexionar sobre cómo esta tragedia encaja en un panorama más amplio de violencia, desigualdad y exposición pública, dejando preguntas difíciles para el futuro.
La muerte del hermano del compa Camarón es un trágico recordatorio de las complejidades que existen entre la fama, la violencia y la vulnerabilidad. Mientras la comunidad sigue luchando con el dolor y la incertidumbre, este crimen resalta las tensiones que surgen cuando la exposición pública se cruza con la inseguridad que caracteriza a ciudades como Culiacán. A pesar de la creciente notoriedad de figuras como el compa Camarón, ¿realmente la fama puede proteger a quienes la alcanzan? ¿O por el contrario, los pone aún más en la mira de quienes operan en las sombras de la violencia? El caso no solo ha dejado preguntas sin respuesta para la familia, sino también para la sociedad en general. ¿Cómo podemos proteger a aquellos que viven bajo el escrutinio público? ¿Hasta qué punto el riesgo asociado con la fama puede tener consecuencias irreparables en entornos tan volátiles como el de Sinaloa?